aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Señor, lo creemos, lo confesamos, porque lo has vencido en la cruz. Y si tú has vencido, tu palabra de testimonio, que también hemos vencido por la sangre del Cordero. Amén. Por tu preciosa sangre. Padre, nos encomendamos a tu verdad, a tu palabra. Seguimos encomendándonos cada día, Señor, al buen servicio, que te podamos servir, que podamos ser instrumento en tus manos, Señor, que independientemente de nuestra flaqueza humana, Señor, tú uses nuestras manos, usa tus labios, nuestros pensamientos, Señor, para que hagas llegar tu palabra hacia nuestras vidas, para que hagas florecer tu palabra en el corazón nuestro, Señor, y no solamente del grande, del maduro, Señor, sino también del niño, Señor, en esta hora, Señor, pueda saber y aprender de ti, Señor, saber de su Señor, saber del Dios de sus padres. Todo lo ponemos en tus manos como la ofrenda, de manera sea multiplicada, Señor, y no haga falta, Señor, en este lugar, Señor, para seguir podernos reunirnos, Señor, en tu nombre y continuar alabándote, Señor, hasta que tú lo determines, Señor, hasta el día de tu venida, Señor. Los hombres pasamos, Señor, pero la muerte no prevalece contra tu iglesia, Señor. Tu iglesia seguirá de pie hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Gracias al Señor por esta tarde, esta noche. Y como digo, pues pude llevar a mi nieto a California con sus padres y regresar el día de ayer, hermanos, con bien. Amén. Gloria a Dios. Un poco los días raros allá, hermano, porque pues puedo estar acostado, sentado, y para mí eso es muy incómodo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Me es incómodo estar así, pero también me sirvió de descanso. Sí, amén. Ya nos sirvió de agarrar un poco de dormir, de sueño. Gloria al nombre del Señor. Y siempre con la esperanza, hermano, de que Dios nos bendiga. Sí, amén. Bien, hermano, Dios bendiga, hermano Chomo, que le vemos esta tarde, ¿verdad? Aquí entre sí, nosotros. Amén. Señor lo bendiga. Bueno, es el Señor. Y hablemos de una palabra, hermano, esta noche. Quizá los hombres no cambien, pero si Dios cambia las circunstancias. Gloria al nombre del Señor. Y decir con esto, hermano, leamos Lucas 18, verso 1, en el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Cuando el cristiano, las personas que confiesan al Señor, hermano, pasan por circunstancias, hermano, Dios trabaja, Dios sabe trabajar, y la palabra de esta noche nos anime, hermano, nos aliente a seguir buscando al Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Tenemos ahí. Amén. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Toma tu lugar. Gloria al nombre del Señor. Poderoso Jesús. Y nos va a traer, hermano, la enseñanza de un juez, de un hombre que no respetaba, no tenía respeto por el hombre, hermano, que no temía a Dios. Y la necesidad de aquella mujer, en un sentido viuda, significaba, hermano, desamparada. Gloria al nombre del Señor. Y cada día buscaba justicia. ¿De qué? De su adversario, que aquel juez le hiciera justicia. Gloria al nombre del Señor. Y si vemos la historia, es muy conocida esta historia, podemos encontrar que el hombre siguió siendo malo, y el hombre siguió sin temer ¿qué? A Dios. Pero Dios cambió las circunstancias de la vida de aquella mujer que iba todos los días: hazme justicia de mi adversario. Gloria al nombre del Señor. Y si usted nota, la Biblia nos dice que aquel hombre
haya cambiado de corazón o de condición, dijo, ¿verdad? Simplemente dijo, con tal de que esta mujer no me esté molestando, haré ¿qué? Justicia, y lo habla acerca de Dios. Si este hombre malo hizo eso, ¿cuánto más vuestro Padre hará por ustedes? ¿Acaso se tardará en responder? Os digo que os responderá pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea, es una pregunta que el mismo Jesús hace para sí mismo y para tratar, hermano, en nuestra mente, en nuestra condición humana, si a través del proceso y de la tardanza aparente del Señor Jesús que no vuelve, estaremos en fe cuando Él venga. Entonces habla, hermano, de la necesidad de no desmayar. Amén, hermano. De no desmayar, porque al final Dios cambia, hermano. Quizá no cambian a los hombres, a las mujeres, a aquellos que le rodean, hermano, pero sí cambia las circunstancias. Aleluya. Amén, hermano. Cambia las circunstancias. Y es ahí donde esta mujer halló ¿qué? Justicia. Halló ¿qué? Respuesta. El hombre siguió siendo malo. ¿Sí o no? Siguió siendo malo. Lo que Dios cambia es las circunstancias. Bendito el nombre del Señor. Y cuando Dios cambia las circunstancias a nuestro alrededor, hermano, es glorioso. Para mí es maravilloso, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. Entonces la importancia, hermano, de no desmayar. Porque si usted desmaya, hermano, si yo desmayo, ¿qué puede suceder con nosotros? ¿Qué puede pasar con nosotros? Usted siempre tenga en mente al Señor Jesucristo, pero en su mente no olvide que usted tiene un adversario, que usted tiene un enemigo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. No olvide que el gran ayudador es el Señor Jesucristo. Que usted puede estar, hermano, cruzando el valle de Baca o el valle de lágrimas, hermano, pero con el poder de Dios se transforma en fuentes de agua. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Hacia dónde nos debe llevar esta palabra? Orar y no desmayar, porque hacer las circunstancias, los conflictos, hermano, tienden a operar de esa manera en el corazón, en el pensamiento, o aún en el cuerpo del creyente, en el cuerpo físico. Claudicar. Pero si yo claudico, si usted claudica, y siempre, hermano, usted va a encontrar en la Señor una palabra de aliento, de respuesta. Decía que la semana pasada un hermano dijo, hermano, toda la semana anduve pensando en usted y dije, voy a hablarle. Y el hermano no sabía mi necesidad, ni se la confesé, pero el Señor sí la sabía. Sí conocía mi estado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y siempre Dios hace cosas, hermano, para reanimarnos o mantenernos en ese ánimo constante de servir o de buscar al Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Entonces, no desmayar, porque si usted desmaya, ¿qué puede suceder? Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Hay una expresión, hermano, en Números. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios. 21. Número 21. Verso 1 para entender un poco la historia. Verso 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Nebec, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregar este pueblo en mi mano,
yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó, número 21, y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar, ¿qué, hermano? Horma. Bendito el nombre del Señor, que significa destrucción. Ahora, verso 4. Después de esta victoria, hermano, gloria al nombre del Señor, cuando las circunstancias a veces son muy personales, gloria al nombre del Señor. Verso 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para orar la tierra de Edom. ¿Y qué sucedió, hermano? Venían de una gran victoria, hermano. Dice, ¿qué sucedió, hermano? Se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué, hermanos? O sea, aquel que desmaya, se desanima, ¿qué puede suceder? Cuando una persona ya no tiene alientos de vivir, o no tiene alientos de esperanza, o un meta, conflicto, ¿cuál es la tendencia humana? Lo que decía el hombre de la muerte. Gloria al nombre del Señor. Cuando para él o para esas personas no hay solución, no hay esperanza. Entonces, el pueblo, hermano, se desanimó, hermano. Y luego lo contrario, hermano, es: usted ha oído un hermano desanimado. ¿Cuáles son sus palabras? Aquí el pueblo se desanimó, perdió ánimo y empezó a hablar ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios y contra Moisés. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y dijeron: ¿para qué nos hiciste de Egipto? Para que muramos en este desierto. Pues no hay que pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan que tan liviano, hermano. Gloria al nombre del Señor. Hermano, y usted y yo tenemos que medir nuestras palabras. Hablamos contra Dios y contra el siervo del Señor en este caso. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios. Digo que Dios escuchó, ¿verdad? Que hablaron contra él y contra Moisés. Ahora, ¿qué culpa tenía Moisés? Fue el Señor el que lo envió. Ándale, te he escogido para que saques a mi pueblo. Para que guíes a mi pueblo, ¿qué? Por el desierto. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Moisés no les iba a dar agua, Moisés no les iba a dar pan, Moisés no les iba a dar comida. El que les iba a dar las cosas en el desierto era el Señor. Amén. Amén, hermano, hermana. Amén. Decimos el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermano, y al caer en el desánimo y en el hablar contra Dios, hermano, movió la mano de Dios. ¿A qué movió, hermano, la mano de Dios? Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes que ardientes, y que morían al pueblo, y murió mucho pueblo de ¿qué? De Israel. El desánimo, hermano, los llevó a hablar y los llevó a muchos ¿qué? A la muerte. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas ¿qué? Serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Dios le dio una orden. Ahorita vemos la orden, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y es ahí, hermano, cuando el conflicto está arreciado más, se me presenta como está el pueblo en medio de mi dañar, en ver los sucesos, la mortandad o las circunstancias, como usted quiera verlas, hermano, se me invita a hacer algo. Y es lo que todo creyente, hermano, en medio de estas circunstancias, porque le digo,
Los hombres no cambiamos muchas veces, pero Dios cambia las circunstancias. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios cambia las circunstancias. Usted puede tener 20 años en el Evangelio y haber cambiado muy poco, a veces estancado, ahí se quedó y ya nos quedamos ahí. Pero Dios cambia las circunstancias. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Yo no puedo seguir siendo un hombre de espíritu temeroso, miedoso. ¿Sabe usted? Usted y yo debemos ir de gloria en gloria. Tenemos que desarrollar una vida, hermano, que nos lleve de un punto. Vamos a decirte una cosa, ya no me afecte, porque ya la vencí, ya aprendí a vencerla, ya puedo brincar eso. Vendrá otro asunto un poco más elevado y tendré que hermano, también aprender a vencer eso, porque Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, aquí se nos invita, hermano, a estos hombres, a Moisés, perdón, le dice a Dios qué tiene que hacer. Y en la respuesta del pueblo iba a estar la vida para ellos mismos. En la respuesta que uno tiene acerca de Dios, cuando Dios nos presenta, hermano, la oportunidad de salir de desaliento, desánimo, de ahí depende nuestra vida o nuestra muerte. ¿Qué le dice el Señor? Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente que ardiente y ponla sobre ¿qué? Un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué cosa? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y qué cosa. O sea, el pueblo tenía que levantar su vista. ¿Hacia dónde? Hacia la serpiente levantada. Y el que lo hiciera, ¿qué cosa? Iba a vivir, pero estaba en la posición del pueblo levantar su vista o no levantarla. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. El que no lo hacía, hermano, moría. Y el que se atrevía a mirar aquella asta de bronce vivía. Aunque después esto se convirtió en un objeto de idolatría en Israel, pues quemaban incienso. Ahí está, como se le quema incienso a una figura. Se convirtió en un objeto de ¿qué? De idolatría, y tuvo que ser destruida, tuvo que ser ¿qué? Quemada. Sirvió en sus días, sirvió en el momento preciso, hermano, pero no era un objeto de idolatría, no era un objeto de adoración, un objeto de darle veneración, como se dice hoy, es muy bien común esa palabra. Tuvo que ser destruida, porque el pueblo entonces la tomó como un amuleto, como un ídolo, como una fuente, hermano, de vida, hermano. Pero esa no era en sí la fuente, sino era la actitud del pueblo que desmayaba y que era mordido, hermano, por aquella serpiente. Y murió mucho pueblo, porque el pueblo desmayaba, hermano, hermana. Porque se cansaron en el caminar, hermano, de comer aquel pan. Para ellos era ¿qué? Muy liviano. Seguían recordando, hermano, las cebollas y los ajos, los peces en Egipto. Y es algo, hermano, que a veces creyentes arrastramos mucho, hermano. Por ejemplo, ahora miraba otras porciones de escritura de otro tema, ¿verdad? Que habiendo conocido a Dios, o más bien no siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis a los pobres rudimientos? ¿Por qué volvéis a qué? A celebrar o a festejar o guardar los meses, los días y qué, y los años, cuando ya fuimos sacados de eso. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hay cristianismo que se volvió atrás y guarda lo que un día destruyó. Entonces aquí el pueblo desmayaba y habló, y muchos que murieron, y los que alcanzaron a vivir fue porque se atrevieron. Allá aún tuvieron que
Fe. Porque la serpiente era la que le mordía y les pone una serpiente arriba y el que la mirara, ¿qué cosa? Vivía. ¿Qué tiene esto para con nosotros? ¿Qué debe tener para usted, para mí? Le vuelvo a decir, a veces las personas alrededor no van a cambiar jamás ya, pero Dios sí cambia las circunstancias. Amén. Dios sabe cómo animarnos o reanimarnos, hermanos. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros podamos continuar. Ahora, estos hombres, miren, por ejemplo, Juan 3, en el nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios. Juan 3. Gloria al nombre del Señor. Y esa parte, hermano, es aplicable al hombre que no ha conocido a Dios, pero tiene más enseñanza para nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Felicito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Está ahí? Amén, amén. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que dijo el hombre que sea que, hermano, levantado. Era el simbolismo del Señor. Lo que nos mordió fue el pecado, la serpiente. Amén, hermano. Y la paga del pecado Muerte. es que, Muerte. y sigue siendo hasta el día de que muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En qué? En Cristo, ¿qué? Jesús, Señor Amén. nuestro. Aleluya. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea que levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. ¿Dónde se halla la vida eterna? En Cristo Jesús. Y para encontrar en Cristo Jesús una vida eterna, Él fue levantado, hermano, hermana, y para nosotros alcanzar, ¿a quién tenemos que haber visto? ¿Y a quién tenemos que estar viendo? A Jesucristo. ¿A quién? Al Señor. Al Señor. Amén. Aleluya. Ahora, en medio del desmayo, del desánimo, hermano, si usted quita la vista en el que fue levantado, hermano, acuérdese de esto, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es la muerte, no. Amén, hermano, hermana. Amén. La serpiente, literal, hermano, para comerse una presa, primero la inmoviliza. Amén. Primero la inmoviliza y luego la ingiere. Un cristiano que ha perdido el ánimo, que desmaya, puede ser presa de aquel que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Devorar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y usted debe estar consciente, yo consciente de eso, que en mi desánimo puedo caer en las fauces o en los dientes, como usted quiera, ¿de quién? De ese león que quiere ¿qué? Devorar. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el Hijo del Hombre ¿qué? Fue levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida ¿qué? Vida eterna. Aquella serpiente no les dio vida eterna, les dio prolongación de la vida física. Bendito el nombre del Señor. Pero hermano, que fue levantado, hermano, da vida y vida eterna. Amén. Amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Hebreos. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. Mire, desde el verso 1. A los que se refiere aquí al principio, 9 testigos, se refiere a hombres y mujeres que están en el capítulo 11 de Hebreos. Por tanto, así como tenemos ejemplo de un pueblo que pereció, de una multitud que murió en el desierto, hermanos, por desobedientes, por desanimados, también tenemos una multitud, hermano, que a pesar de los pesares se mantuvo fiel. Amén, hermano. Amén. Ahora,
tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube, ¿de qué? De testigos, despojémonos. Una versión de la versión antigua nada más dice despojémonos de todo pecado, en el nombre del Señor. Pero la versión 60 dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es despojarnos de todo peso? En nuestra vida hay pesos que nos estorban. No solamente el pecado. Por ejemplo, a Abraham se le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, pero cuando Abraham salió, no salió solo. Cuando el Señor dijo, sal de tu tierra y de qué? Y de tu parentela. Con él llevaba a quién? A la parentela. Con él llevaba al padre. Con ella llevaba al pariente Lot. ¿Qué hizo el Señor? Se los quitó en el desierto. Amén, hermano. Amén. Sí, amén. Cuando Lot y Abraham crecieron y fueron haciendo el ganado, no hubo problemas. ¿Por causa de qué? Del ganado. ¿Por causa de qué? De sus pastores. Aleluya. Entonces hay cosas, hermano, que tenemos que quitar, que simplemente no es pecado. Simplemente son estorbos en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Sí, amén. Gloria al Cordero de Dios. Por ejemplo, el domingo hablamos de los padres de ¿quién? De Tito. ¿No se acuerdan, no? A sus hermanos, padre de Cristo. Timoteo. De Timoteo, perdón. Pues ni de Tito ni Timoteo se acordaron hasta que les mencioné a Tito. Ese es el mismo problema. ¿Dónde está mi mente, mi capacidad de retención de la palabra? Por eso vivimos así como vivimos. ¿Cuál fue el testimonio de Timoteo? Que su madre y su abuela eran creyentes y su padre no era creyente. Ahora, ¿estorbó el padre? No. Porque ese peso lo hicieron ¿qué? ¿O Dios lo puso qué? A un lado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hay quienes no pueden servir como aquel dijo, deja que primero entierre a quién, a mi padre, y luego ¿qué? Te sirvo. El hombre siempre tiene pretextos, se levanta barreras. Para enterrar a su padre no era pecado, le estaba estorbando para seguir al Señor. Gloria al nombre del Señor. Podemos alabar a Jesús. Gloria a Dios. Despojémonos de todo ¿qué? Peso y del pecado. Ahora sí, eso sí, hermano, ¿qué? Que nos asedia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Que nos ¿qué? Nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bendito el nombre del Señor. Y lo dice el verso 2. O sea, cuando usted viene al Señor, lo primero que reconoce usted es mirar a quién, al Cristo, como dijo Pablo, al Cristo ¿qué? Crucificado. Usted lo mira y dice, murió, entiende, y recibimos eso, hermano, y comprendemos eso, que el Cristo murió por nosotros. Aleluya. Pero el asunto de la vida cristiana, hermano, es no dejemos de mirar al Señor. Amén. Porque el cristiano tiene la costumbre de estar fijándose a la derecha y a la izquierda. Pero Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué significa? Que a pesar de que vea el ejemplo de Israel, que murmuró, que jugó con las cosas de Dios, mire que no caiga en la misma condición. Porque hay gente, hermano, hay creyentes o algunos que se la pasan mirando al que está a su lado, y al final terminan igual o peor. ¿Por qué? Porque se la pasaron ¿qué? Mirando. Y aquí me dice que mire que no caiga. O sea, si veo los problemotas que el hermano se mete, hermano, en los que anda, hermano, bueno, digo, pues como dice el dicho allá de Egipto,
cuando veas que las barbas de, ¿cómo se dice? ¿Vecino? ¿Cómo se dice? ¿Pero cómo se, de vecino? ¿De qué se dice? Bueno, es que sea el vecino, sea alguien más. ¿O las tuyas qué? A remojar. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Porque me la paso viendo, hermano, y voy a terminar ¿qué? Igual. Haciendo lo mismo. La crítica. O sea, mire, pero que no caiga. Si pienso estar firme. Ahora, para estar firme, ¿qué tengo que hacer yo? A Israel lo guiaba ¿qué? Una nube de día y ¿qué? Y de noche. Todos aquellos hermanos bebieron de la misma roca, bebieron de la misma peña y comieron ¿qué? El mismo pan, pero de la mayoría de ellos no se agradó ¿qué? El Señor. Sí, amén. Amén, hermano. ¿Por qué no se agradó el Señor? Murmuradores, jugaron, fornicaron el desierto con el ídolo de oro. Por el nombre de Jesucristo. Entonces, verso 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? De la fe. Moisés no les dio pan, ¿o sí se lo dio Moisés? El Señor. Señor. Amén. Amén. Fue el Señor. Cuando Moisés golpea la peña 2 veces, brota agua. ¿Quién les dio El Señor. el agua? ¿Fue Moisés? No fue el mandato de Dios diciéndole haz esto. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de ¿qué? De Dios. Considera aquel. ¿A quién debo considerar? Aquel que sufrió tal contradicción de ¿qué? De pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta ¿qué? Hasta desmayar. Aleluya, Señor. Ayúdanos. Bendito el nombre del Señor. Para no desmayar, hermano, para que mi ánimo, porque si viene Sí. el enemigo y los vientos soplan, las circunstancias que nos rodean. ¿Acaso la mujer viuda no puede haber perdido ánimo? Ya. Sí. Pero su deseo de justicia la mantuvo cada día delante de aquel juez. Cerca. Su deseo, como dijo el hermano, de la vida eterna, que en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados. Ese deseo, hermano, Amén. en medio de toda circunstancia, es los que nos debe mantener a la puerta del cielo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Bendito es. O sea, yo tengo que poner mis ojos en quién. En él. En el autor, en Jesús, en nadie más, hermano. Amén. En nadie más. Ya. Gloria al nombre de Jesucristo. Sí, amén. Porque Pablo dijo, Gloria ser a Dios. imitadores como de mí, como yo, ¿de qué? De Cristo. O sea, puedo imitar, pero Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo, para otros venga a ser ¿qué? Reprobado. O sea, Pablo estaba consciente de su humanidad. Sí. Bendito el nombre del También Señor. le fallaba. Bendito el nombre del Señor. No se canse a qué? ¿Hasta qué? Hasta desmayar. Gloria al nombre del Señor. Porque aún no habéis resistido ¿qué? Hasta la sangre. Hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Él sí lo hizo. O sea, hermano, ¿quién no ha golpeado a usted, hermano? No. ¿Cuánta sangre ha derramado? Su sangre es propia suya por estar en el camino del Señor. Han hablado mal. ¿Ah? No. Gloria al nombre del Señor. Pues porque no habéis resistido, ¿qué? Hasta la sangre, que tu sangre sea derramada por causa de Jesucristo, ¿verdad? Que ninguno de nosotros. No. No que no haya hoy en el mundo quien Eva, ya, amén. derramando sangre por causa del testimonio de Jesucristo. Pero son aquellos hermanos que han puesto sus ojos en Jesús. Señor, amén. Son valientes. Los tienen ¿qué? Bien puestos ahí. Sí, En nadie amén. más. ¿Más qué? Más que en Él. Sí, Amén. Gloria a Dios. Gloria, no. Somos muy dados a estar juzgando las actitudes de los otros. ¿Verdad que sí? Sí, amén.
Pero ¿por qué no juzgamos la actitud del Señor? Ajá. Mirando a Él. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, bendito el nombre del Señor. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Quizá el hermano a su alrededor, el pariente, el vecino no cambie, pero Dios cambia las circunstancias. Sí, amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Nuestra hermana Anita habló de algo que cambió. La circunstancia, Ya. la relación quizá entre ellos, pero la mujer no ha cambiado. Y también ha cambiado que puede llegar a surgir otro problema. Cuando no deben surgir problemas es cuando Cristo cambia el corazón de las personas. Amén. Él es el Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Ahora, si usted desmaya, la Biblia nos incita a hacer algo, a que nos llenemos de el Espíritu, Amén. a que nos llenemos de las cosas de Dios. Y la primera llenura, hermano, viene en la búsqueda de la palabra del Señor. Que la palabra me satisfaga. Sí. Hacer que la palabra, ¿qué? Me llene. Amén. ¿Y cuándo me va a llenar? ¿Y cuándo me va a satisfacer? Cuando la palabra de Dios me está hablando. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Cuando la palabra de Dios me está hablando. Y sé que me está hablando a mí. Amén. Y no a otro. Amén. No a otra. Que Dios me está hablando a mí. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Se llenos de qué? Del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Recuerde esto, hermano. Pedro, ahí Pedro. Y luego vamos a ir a otros pasajes. Gloria al nombre de Pedro 5. Verso 8. Pedro 5, 8. Amén. ¿Está ahí? Amén. Sí. Sed que sobrios o templados. ¿Qué? Templados. Dios quiere que nosotros alcancemos una madurez espiritual. ¿Cómo usted puede soportar a los débiles si no ha alcanzado la madurez espiritual? ¿Eh? No. Ser sobrios, estar despiertos. ¿Y qué dice, hermano? Y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? Devorar. O sea, oiga, hermano, hermana, significa que su enemigo le da vueltas y vueltas a usted. Le da vueltas y vueltas. Por el nombre de Jesucristo. ¿Para qué quiere? ¿Para qué le da vueltas si no se cansa? ¿Que acaso cuando Job dijo, viniendo los hijos de Dios a presentarse, el Señor dijo, ¿entre ellos iba quién? Y acuérdate quién anda a veces en medio. Y tú y yo tenemos que aprender a identificar. Es el que anda acusando siempre. Antes de la muerte de Jesucristo subió al cielo. Muerto Jesucristo, su sangre derramada ya no tiene acceso. ¿Y venía de qué? De rodear ¿qué? La tierra. La tierra. Oiga, tremendo el muchacho. ¿Eh? ¿Venía de qué? De rodear Tierra. la tierra. Para terminar ¿qué? Acusando a los hijos de Dios. Para eso le daba la vuelta. A ver, que miraba, que hallaba. ¿En dónde? Entre los hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. O sea, buscando a quién? Devorar. Al cual firmes en qué, hermano? En la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Tú no eres exclusivo de tus padecimientos o sufrimiento por Cristo.
hay miles de hermanos tuyos, nuestros, que pasan por las mismas circunstancias. ¿Acaso creéis que la viuda era la única, hermano, que en sus días o en sus tiempos clamaba por justicia? ¿Eh? Había más. ¿Eh? ¿Y cuántos jueces habría como aquel hombre? De la misma manera, le vuelvo a decir, el juez no cambió, Dios cambió la circunstancia de la vida de aquella mujer. Amén, hermano. Sí, amén. El hombre siguió siendo no temeroso de Dios, ni respetando a hombre alguno. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces aquí nos hace que buscando a quién devorar. Ahora, ¿a quién se va a devorar? Mira, hermano, Desanimado. la palabra nos invita a ser llenos del Espíritu. Y cuando usted está lleno del Espíritu, hermano, pueden venir ríos, vientos, lluvias, como dice la palabra, contra usted. Y usted que permanece. ¿Por qué, hermano? Porque dice, ¿a quién compararé? Voy a comparar a los que oyen mi palabra. Voy a comparar dos tipos de constructores. Alguno que edifica una casa y la edifica, ¿qué? Sobre la arena. Otro escarba, profundiza hasta que haya, ¿qué? La roca, el cimiento firme en la tierra. Bendito el nombre del Señor. Y a la primera casa, cuando venga cualquier viento, cualquier aire fuerte, la derrumba. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la arena. Sí, amén. Pero la que fue fundada, que se escarbó y se plantó la casa, el fundamento de aquella casa, hermano, vengan ríos, vengan vientos, vengan lluvias, van a dar contra aquella casa, pero la casa va a permanecer. ¿Por qué? Porque está fundada bajo Sí, la roca. amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bendito es Jesucristo. Yo, hermano, hermana, usted, nosotros los creyentes, y no me estoy hablando como pastor, nosotros los creyentes, bendito el nombre del Señor, necesitamos buscar cada día a la roca, Sí, amén. mirar a la roca, y la roca es Cristo, la roca que tiene 7 ojos, la roca que tiene los 7 espíritus de Dios, que recorren toda la tierra. Amén, hermano. No es que Dios tenga 7 espíritus, no. Dios es perfecto en espíritu. Amén. Espíritu de sabiduría, de temor. Bendito el nombre de Isaías 11 lo revela, los 11 espíritus, los 11 ojos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo, hermano? Que resistamos. Sí, amén. Pero usted no va a resistir si deja de mirar al Cristo de la gloria. Al único. Aleluya. Usted no va a resistir, hermano, si usted cada día y en la oportunidad que Dios le da de reunirse, aquí o allá donde usted puede reunirse, y no aprende la palabra, no recibe la palabra, hermano, porque siempre le ponemos peros, siempre lo están diciendo por mí, no la ve, hermano, no la vemos como una llamada de Dios para nuestras vidas. Así sienta que usted sea una pedrada directa a usted. En el nombre del Señor. Aleluya. Siempre le estamos poniendo contrapesos a la palabra de Dios. Siempre, como dijo Pablo en los Hechos, siempre estamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, a no conquistar. Gloria al nombre del Señor. Y cuando hablo esas cosas, usted sabe lo que sucede, Gloria al nombre de Jesús. Siempre estamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Siempre estamos poniendo peros, siempre estamos poniendo al otro primero que haga, porque si no yo no hago, y esa es mi excusa, son nuestras excusas los demás. Pero ante Dios no vamos a tener excusa, hermano, ni hoy ni en el día final. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Está lleno de qué, hermano? Del Espíritu. ¿Y sabía usted que usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Amén. Y Pablo tiene una confianza que el que comenzó en él la obra
la perfeccionaría hasta el día de ¿qué? De Jesucristo. Estaba seguro que aquel que comenzó con él la obra no la iba a dejar ¿qué? A la mitad. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. O sea, Dios no me trajo a usted ni a mí, hermano, a que nosotros, ni Dios sacó a Israel de Egipto para que muriera en el desierto. Fue el pueblo el que pereció por su rebeldía, por su incredulidad. Alabado el nombre del Amén, Señor. gloria a Por su Dios. codicia. Alabado el nombre del Señor. Hoy los creyentes, no es que Dios nos traiga para dejarnos a medio camino. Nosotros es que ponemos los ojos, hermano, y desviamos nuestra vista cuando hemos agarrado las manceras. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dios no tiene culpa, como dice el domingo, hermano. El domingo sí, ¿verdad? Dios es recto y perfecto. Nosotros, la generación, somos los que tenemos que la mancha. Ajá. Amén. Bendito el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Mire, hermano. Y hoy en día, por eso hay mucho engaño. Y por eso es una palabra que dice: de los falsos profetas engañarían, si fuere posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Cuando uno es escogido es engañado, hermano. ¿Por qué es seducido e engañado, hermano? Cuando dice falsos profetas, no te vienen hablando de alcoholismo, no te vienen hablando de esas cosas, te vienen hablando de una falsa religión, una falsa ciencia de Dios. No te están hablando el evangelio completo, te están hablando un distorsionado evangelio. ¿Pero por qué cae el escogido? Porque dejó de llenarse Ajá. del Espíritu. Se desanimó. Aleluya. El Espíritu lo dejó de satisfacer. Vino el desánimo. ¿Lo dejó de qué? De llenar, porque dejó de buscarlo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre. Si fuere posible. ¿Y cuántos escogidos habrán sido engañados? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque dejaron de poner los ojos en el autor y consumador de ¿qué? De la fe. Gloria al nombre del Señor. Dejaron de oír la voz de Dios para oír la voz de ¿quién? Del hombre. Para oír la voz del engañador. Bendito el nombre del Señor. Y tampoco se equivoca, hermano. Hace tiempo atrás hablábamos del hombre del cántaro. Mucho tiempo atrás, y ya no sé si repetir, porque me dicen que repito las predicaciones. Está bien. Gloria a Dios. Jesús le dijo: si usted no sigue a quien Jesús le dice, hermano, usted no va a dar a ninguna parte. Ya es cierto. Cuando le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la cena? Hablando de la última cena que el Señor practicó, la cena del Cordero. Fue la última cena, pues no la primera, porque la primera cena que el cristianismo participó fue del pan y del vino. Amén. Nos hemos equivocado en ese término. La última cena es la que el Señor tuvo comiendo ¿qué? Cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. Aleluya. Amén. Dijo: ¿dónde quieres que preparemos la cena? Les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro. ¿A él qué? Síganlo. Ya. Si no lo siguen, No, van a dar. ¿ah? ¿Y qué llevaba en el cántaro? El agua con que había de limpiar o de lavar los pies de sus discípulos. Tanto es. Se nos equivocamos. Jehová es mi pastor, sí, Jehová es tu pastor. No podemos negarlo. Él es el pastor de los pastores, Amén. Sí, amén. el obispo de las almas. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hay un peligro, hermano, hermana. Lucas, por ejemplo, Mateo 24. Amén. Amén. Gloria al nombre, verso 27. ¿Puede alabar a Cristo? Sí, amén. Gloria a Dios. Ayúdenme alabando al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Note. Verso 25, Mateo 20. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: Mira. mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo ¿qué? Muerto, ahí se juntarán ¿qué? Las águilas. A un cuerpo, porque está muerto, ¿o qué le falta? La vida. Santiago 2 dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras es obra ¿qué? Muerta. ¿Qué significa el cuerpo muerto? Para que ahí se junten las águilas. Significa que en este cuerpo no hay espíritu. Aleluya. Y si usted sin el Espíritu Santo está muerto, Ya. no tenemos vida. No tenemos vida eterna. Amén. Y el problema es, hermano, que no solamente, hermano, está el cuerpo muerto ahí, sino que ahí se juntarán Las águilas. ¿qué? Las águilas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Qué significan las águilas y el cuerpo muerto? Que ahí hay corrupción. Que ahí está algo que corrompido. Hay una parábola que el reino de los cielos es como el grano de mostaza, que siendo la más pequeña de las semillas, crece y se hace un arbusto muy grande, a tal grado que las aves de los cielos vienen y hacen que nido de ella. ¿Qué significa eso? Lo hemos hablado. Significa que el reino comenzó con la semilla de un hombre, Jesucristo, su palabra. Amén. Y que al paso de los siglos creció a tal manera, hermano, que hoy las aves del cielo han hecho nido en sus ramas. ¿Qué significa que han hecho nada, hermano? Hermana, significa, hermano, todos aquellos falsos enseñadores, amadores del dinero, Ya. amadores de la estafa, los sensuales, los que no tienen ¿qué? El espíritu, que le hablan a las personas conforme a lo que las personas quieren oír para ser salvas. Ya. Se hizo tan grande el reino, hermano, que toda clase de aves se acercaron a ese reino. Y por eso vemos la corrupción que hoy hay en el cristianismo. Aleluya. Pablo dice, no es que haya otro evangelio, hay quienes corrompen Sí. el evangelio, lo han corrompido, pero lo han corrompido para su propia ¿qué? Perdición. Y él dijo en la advertencia, dijo, si aún yo o un ángel del cielo les hablara otro evangelio del cual nosotros o yo he hablado ya, el tal sea ¿qué? Anatema. Pablo se estaba poniendo una soga al cuello. Si yo cambio este evangelio, sea yo maldito. Así dijo Pablo, hermano, Gálatas 1. Si yo les empiezo a cambiar el evangelio, sea yo ¿qué? Anatema, separado de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y en el evangelio muchas aves se colgaron de ahí. Muchos viven del evangelio. Y para poder vivir del evangelio, hablan cuanta cosa. Hay dos tipos de enseñanza: doctrina de error y doctrina de demonios. Amén. La Biblia habla de los que siguieron el camino de Baal. Bendito el nombre del Señor. Habla de error de Baal, camino de Baal y doctrina de Baal. ¿Qué significa? Baal cometió un error, amó el precio, pero se hizo camino cuando muchos siguieron ¿qué? Ese ejemplo. Y se hizo doctrina, hermano, cuando se aceptó en el cristianismo como una enseñanza. Son tres pasos: error, camino y doctrina de Baal. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si tuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán ¿qué? Las águilas. Y estamos llenos del Espíritu. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Ah? Porque recuerde que el león, el diablo, como león, no es que sea un león, como león. Anda. ¿Anda qué? Como león. Alrededor. ¿Ah? ¿Usted ha visto los leones enjaulados? Sí.
A menos que estén dormidos, están quietos. Pero andan de lado a lado en su jaula. Gloria al nombre de Jesucristo. Ya terminó Job. Aleluya. Me quedé Job 32. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Déjeme llenar la porción de esa, hermano. Gloria al Cordero. Pues vaya Job y no pierda Job. Está por el 32, hermano. Amén. Gloria a Bendito Dios. el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Job Aleluya. 39. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 26. ¿Está ahí, hermano? Y más que al águila se refiere al buitre. A esos animales pelones, gordos pero pelones. Sopilotes. Pelones. Bendito el nombre del Señor. Los sopilotes como carrones. Así hay mucho. Vamos a poner a los hombres como sopilotes. ¿Eh? Gloria al nombre del Señor Aleluya. Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Hay mucho hombre que le gusta el dinero hoy en día, ¿no? El dinero es bueno, ¿verdad que sí, hermano? Necesitamos. Dijo Pablo, he trabajado con mis manitas. Aunque él dijo, el obrero es digno de ¿qué? Según su obra, su salario. Amén, hermano. Si no obra, pues ¿cómo le damos salario? ¿Eh? Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero si no obramos y vivimos de los dos salarios, entonces somos vividores de ¿qué? Del Evangelio. ¿Está ahí? Amén. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto ¿qué? Su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde ahí acecha ¿qué? La presa. Sus ojos observan. ¿De qué, hermano? Muy lejos. ¿De qué, hermana? De muy lejos. Verso 30. Sus polluelos. ¿Qué hacen, hermano? Y donde hubiere cadáveres, ahí está ¿qué? Ella. Si una iglesia no se mueve en el espíritu, es fácil presa. Ya. Amén. Por el nombre de Jesucristo. Tuvimos un predicador bien listo. No sé cómo salió, porque vio la iglesia así fresca, limpia, no sé, porque él mismo me dijo, ¿verdad? Y hizo la artimaña de un billete de a $100. A ver, ¿quién tiene un billete de a $100? Y el no listo lo trajo. Dijo, si aquí alguien trae un billete de $100, es que aquí hay dinero. ¿Ya me entienden? Y pues me mandó, hermano, una ofrenda por unas llantas. Necesito $400. Pues dije, ni modo, dependía que le hicieron los $100, es el culpable. Puede alabar a Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Por cuántas veces usted se ha perdido un carro porque Dios lo va a bendecir? ¿Eh? ¿Cuántas usted ha dicho? Siempre $10, $100 se le va a dar el Señor 1000. Y ahí usted va ¿de qué? De incauto. ¿Eh? Ya. Como aquellos que dicen en la radio, en la tele, el Señor me está diciendo que allá afuera, no, lejos de la televisión, hay una persona que tiene ahí en su galletero unos billetitos.
Y como las hermanas guardan los billetes en las galleteras, Dios me está hablando a mí. Puede alabar al Cordero, hermano. Dios ama al dador alegre. Amén, hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios. Sí, el Señor me está enseñando que alguien tiene por ahí un dinerito guardado. Una ofrenda la tiene en el galletero. Y mujeres, ¿ustedes dónde guardan el dinero? Aunque pues no saben dónde lo tienen. La hermana es banquera. Le voy a decir, ya se descubrió, como dije al amigo aquel del trabajo. Lo vi que se metió al banco, un banco que antes era el Chase, antes de ser el Commerce Bank, y lo vi allí. Y dije, y luego, en el trabajo usamos una laptop para meternos a los camiones para chequear los problemas. Dije, préstame $1000. Mira, si no me los prestas, yo sé que tú tienes cuenta en el Commerce Bank. Mira, con la lata te saco esto, te saco los $1000. Los mando a Chihuahua porque sabía que iba para Chihuahua. Y de Chihuahua para allá me los regresan. ¿Saben qué me dijo? No, bueno, no haciendo esas cosas porque te pueden mandar a la tuna. Lo que le quiero decir es cómo en una astucia humana lo vi en el banco, conociendo la simpleza de este hombre. Le dije, préstame $1000. Yo sé que tienes 8000, pero ¿y que tienes 8000 en el banco? No sé si era cierto, 8000, ¿verdad? Y mira, hago esto con esta. Los saco, los mando a Chihuahua para allá, y para allá los traigo para acá. ¿Quién va a decir? ¿Tú vas a Chihuahua? Me dijo, no, bueno, te mandan a la tuna, es delito federal. Si así en simpleza uno puede engañar o seducir, imagínense a los que tienen el espíritu del diablo en sus vidas. ¿El diablo es astuto? Sí. Bendito el nombre del Señor. Donde hubiera cadáveres, ahí está ella. Significa que en una iglesia que se mueve en el espíritu, anda en el espíritu y tiene el espíritu, no es fácil aunque ande alrededor. Pero si usted como individuo deja de andar en el espíritu, se torna un desanimado, un desmayado, un quejoso, un quejumbroso, usted está dando ocasión de que el otro se lo coma y se lo lleve. ¿Puede alabar al Cordero? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso Gloria a Dios. tenían que poner sus ojos en la serpiente de bronce. Nosotros ya no ponemos los ojos en la serpiente de bronce, fue destruida. Tenemos que estar puestos en el autor y consumador de la fe, Amén. en el Señor Jesucristo. Amén. Te vuelvo a decir, quizá la persona a tu lado no cambie, no van a cambiar, pero si Dios cambia las circunstancias. Sí, amén. ¿Me entendiste? ¿Me entendió, hermano? Dios, por un lado a usted lo desalientan, pero por otro lado llega el ánimo, el soplo del viento del Señor. Amén. ¿Para qué, hermanos? Aleluya. Amén, hermano. Amén. Mientras el diablo diga que el Señor ya no lo quiere, el Señor dice, yo estoy aquí contigo, Todos los días. estoy aquí, solo te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Gloria Oramos a al Dios. Señor, hermano, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Es grande tu amor y es grande tu paciencia y tu benignidad para con nosotros. Estamos aquí porque aquí tú nos has ayudado. Estamos aquí porque tu Santo Espíritu, Señor, nos despierta. Porque tu Espíritu Santo nos anhela. Porque tu Espíritu nos está diciendo esta noche que si tú comenzaste la obra, la vas a perfeccionar hasta el día de tu venida. Cuando tú aparezcas
con todos sus santos ángeles, con la multitud de los ejércitos celestiales, para reunir a tu pueblo cuando cabo de la tierra, a recompensar a tus hijos y a tus hijas, para aquellos, Señor, que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, aquellos que jamás dejaron de mirar a la cruz, jamás dejaron de mirar al crucificado, jamás dejaron de mirar al resucitado. Mi Dios, guárdanos, sosténnos, Señor, bendícenos, Padre, danos de tu santo espíritu, aviva tu obra en cada corazón, aviva tu obra en tu iglesia, en tus ángeles. Padre, haz milagros, haz maravillas. Señor, no solamente puedes cambiar las circunstancias, también puedes cambiar el corazón de muchos. Y en ellos está el corazón de tus hijos, de tus hijas, el corazón de los hijos de tus hijos, porque solo tú puedes traerlos, como nos trajiste. Así, Señor, así solo tú puedes traernos a ellos, en la fidelidad de tus promesas, en la verdad de tu palabra es la verdad, Señor. Bendice nuestras vidas, que nada ni nadie, Señor, nos haga quitar nuestra vista, nuestra fe en ti, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, socorre a tus santos, Señor, socorre a tus santos, Padre, socorre a tus santos, socorre a tus santos, socorre a tu pueblo. Tú cambias las circunstancias, Señor, tú eres el que transforma y deshace las tinieblas para poner tu luz. Tú eres luz y en ti no hay ninguna tiniebla, Señor. Solo tú puedes cambiar las cosas. Tan solo con que no desmayemos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que cuando tú vengas a levantar a tu pueblo, nos halles en fe, nos halles en plena certidumbre de esperanza, Señor, para que podamos estar contigo, Señor, para siempre. Bendice a tu pueblo en este lugar y bendice a todos tus santos sobre la faz de la tierra, a los llamados de tu nombre, a los que han conocido tu nombre por gracia, y a aquellos que aún, Señor, no lo hacen, que adorándote no te conocen. Revélales tu nombre, el nombre del único Dios, del Dios verdadero, de Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fortalécenos en el espíritu, fortalécenos en cuerpo y alma también. Da fuerza a nuestras coyunturas y a nuestro cuerpo. Y damos un cuerpo para caminar, damos un cuerpo para avanzar, Señor. Damos un cuerpo sano, un cuerpo vigoroso, Señor. Te lo pedimos, Padre, toca nuestros cuerpos, nuestra coyuntura, nuestros cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya.
adoramos, tus santos te adoran, Señor.